Mi exesposo logró que me sacaran del cuarto de mi mamá en el hospital mientras estaba muriendo. No le grité. Esperé a la cena de cumpleaños. Mi exesposo Alex logró que quitaran mi nombre de la lista de contactos de mi mamá en el hospital un martes por la tarde, mientras yo estaba a 40 minutos de distancia atrapada en el tráfico. La enfermera en el mostrador me dijo, con esa calma con la que la gente da noticias imposibles cuando le han dicho que es algo de rutina, que yo no aparecía en la lista de visitantes autorizados y que el representante designado del paciente la había actualizado esa mañana. Antes de que lleguemos a la parte donde todo se desmorona, si disfrutas viendo cómo la gente recibe lo que se merece, suscríbete. Todos estamos aquí por la misma razón y está bien admitirlo. Bueno, volvamos a la historia. No grité en el lobby. Me quedé parada frente al mostrador, asentí y pedí el nombre del defensor de pacientes del hospital. 3 meses después, en la cena de cumpleaños número 60 de mi mamá, Alex estaba sentado a la cabecera de la mesa en un restaurante de Louisville que había reservado a nombre de ella, y me sonreía desde el otro lado del pan, y yo le sonreía de vuelta, y durante toda la cena sostuve la carpeta en mi regazo. Permíteme retroceder un poco. Mi mamá llevaba 14 meses luchando contra un cáncer de páncreas, y durante la mayor parte de esos 14 meses, Alex había sido su principal punto de contacto en el hospital, un papel que él mismo se había asignado tan gradualmente que ninguno de nosotros notó la geometría de la situación hasta que ya era un hecho consumado. Él y mi mamá siempre habían sido cercanos. Más cercanos de lo que tenía sentido, visto en retrospectiva. Cuando me divorcié de él hace 6 años, después de descubrir que estaba moviendo las pequeñas cuentas de inversión de mi mamá a través de su propia correduría sin que ella lo supiera, el consenso familiar, moldeado casi por completo por el propio Alex, fue que yo había exagerado. Que yo era, como él le dijo a mi tía en la Pascua de ese año, propensa a ver conspiraciones donde hay malentendidos. Lo dijo amablemente, como quien describe una manía nerviosa. Ella se rió un poco. Yo estaba sentada a 1,5 metros de distancia. Esa frase se convirtió en mi etiqueta familiar durante años. Propensa a ver conspiraciones. Mi primo usó una versión de eso en el Día de Acción de Gracias. La amiga más antigua de mi mamá lo usó una vez en un brunch sin saber que lo estaba parafraseando. Lo había escuchado tantas veces, en tantas bocas distintas, que había empezado, de manera genuina, a auditar mis propias percepciones como cuando revisas una estufa que no recuerdas haber apagado. Durante 2 años después del divorcio, mantuve una nota en mi celular con cosas que recordaba que Alex había dicho o hecho, porque necesitaba verificación externa de mis propios recuerdos. Eso no es algo que una persona estable deba tener que hacer. Ahora lo sé. El asunto de las cuentas de inversión nunca se resolvió del todo. Alex le había reembolsado a mi mamá una parte, lo llamó limpiar un malentendido, y mi mamá aceptó ese encuadre porque lo quería y porque yo era, después de todo, propensa a ver conspiraciones. La familia siguió adelante. Alex asumió el papel de querido amigo de la familia, el responsable, el que llevaba a mi mamá a sus citas después del diagnóstico, el que manejaba su papeleo del seguro, el que tenía una llave de su departamento en Louisville y que, para cuando fue hospitalizada en septiembre, figuraba como su contacto de emergencia. Me enteré del cambio en la lista de visitantes un jueves. Había manejado desde mi departamento para verla, un trayecto de 40 minutos que había estado haciendo 3 veces por semana desde agosto, y la enfermera en el módulo revisó su pantalla, me miró con esa frialdad cuidadosa y dijo que mi nombre no aparecía. Le pedí que volviera a revisar. Revisó de nuevo. Dijo que la lista había sido actualizada el martes a las 11:42 de la mañana por el representante autorizado del paciente. Pregunté quién era el representante autorizado. Dijo que no podía darme esa información, pero que podía hablar con el defensor de pacientes. Mi mano estaba firme sobre el mostrador. Mi estómago, no. Llamé al celular de mi mamá desde el estacionamiento. Fue al buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Le mandé un mensaje: mamá, estoy en el hospital. Me dicen que no estoy en la lista de visitantes. ¿Puedes llamarme? No respondió en 6 horas. Cuando lo hizo, su mensaje decía solo: Emily, estoy muy cansada. Alex está manejando el papeleo. ¿Podemos hablar mañana? Me quedé mirando ese mensaje mucho tiempo, sentada en mi coche en ese estacionamiento. Conocía su forma de escribir, sus ritmos, su manera específica de suavizar las malas noticias. Ese mensaje no era su cadencia. Era el resumen que alguien había hecho de una conversación que ella había tenido con otra persona. No fui a casa a derrumbarme. Fui a casa y abrí mi laptop. Yo guardaba registros. Esto es importante. Soy contadora, trabajo en una firma mediana en Louisville y llevo 8 de mis 12 años en el campo haciendo trabajo forense, y guardo registros como otras personas guardan sus llaves. Tengo una carpeta en mi disco duro externo con el nombre de mi mamá y el año, que contiene cada documento financiero que ella me había mandado, cada correo entre nosotras sobre sus cuentas, y fotos que yo misma había tomado de sus estados de cuenta de inversión desde 2018.
Había creado esa carpeta no porque sospechara algo específico, sino porque ella estaba enferma y porque sabía por experiencia profesional que tan rápido se complica el desorden financiero durante una enfermedad. Abrí la carpeta. Revisé los estados de cuenta. Luego abrí una segunda carpeta que nunca había querido tener que usar. 4 años atrás, 2 años después del divorcio, estaba ayudando a mi mamá con su declaración de impuestos y noté una pequeña discrepancia en los intereses reportados de una de sus cuentas de ahorro. Se lo mencioné. Ella llamó a Alex. Alex lo explicó como una reclasificación bancaria. Esa noche me escribí una nota. La explicación de Alex no cuadra con la estructura del 1099. Hay que darle seguimiento. Le di seguimiento. Mi mamá me dijo que Alex había dicho que yo estaba haciendo lo de las conspiraciones otra vez y que si podía dejarlo ir porque ya estaba muy estresada. Lo dejé ir. Guardé la nota. Sentada en mi departamento esa noche del jueves, saqué esa nota, los estados de cuenta de 2018, los de 2019 y una carta de Alex a mi mamá que ella me había reenviado en 2020 sobre una reconfiguración de portafolio que le había emocionado mucho. Los puse uno junto al otro en mi pantalla. Los números no cuadraban. Tampoco habían cuadrado en 2019, pero en ese momento no tenía los estados de 2018 para compararlos. Ahora sí los tenía. Aproximadamente $140,000 habían salido de las cuentas de mi mamá durante 4 años en incrementos que eran individualmente explicables cada uno, una comisión aquí, una reasignación allá, una reinversión descrita en un lenguaje diseñado para aburrir, pero que colectivamente describían una sola dirección de viaje. Hacia afuera. Y no hacia ningún vehículo de inversión que yo pudiera encontrar en ninguno de sus estados de cuenta. Cerré la laptop. Me quedé sentada en mi cocina un rato. Luego agarré el teléfono y llamé a David. David era un contador forense con quien había trabajado en 2 casos de fraude para mi firma. Tenía casi 60 años, era meticuloso y había pasado 12 años antes de la práctica privada como investigador del IRS. Cuando le expliqué lo que había encontrado, guardó silencio un momento y luego dijo, mándame todo lo que tengas. Esta noche. Se lo mandé. Me llamó de regreso a las 6 de la mañana. Esto no es descuido, dijo. Fue diseñado para ser invisible con el tiempo. Alguien que entendía las estructuras de cuentas hizo esto. Hizo una pausa. ¿Cuántos años estuviste casada con esta persona? Le dije que 6. Él dijo, ha estado haciendo esto desde antes del divorcio. Ese fue el momento en que la escala aterrizó. No los $140,000, aunque eso era real y aplastante, sino la línea de tiempo. Había estado construyendo esto durante nuestro matrimonio. El divorcio no lo había detenido. La aceptación familiar de la etiqueta de conspiranoica le había dado cobertura para seguir. Le pregunté a David si podía armar un panorama completo. Dijo que sí, y que también debía involucrar a una abogada de sucesiones de inmediato, dada la salud de mi mamá. Yo ya había estado pensando lo mismo. Llamé a una esa misma mañana, una mujer a la que mi firma le había referido clientes durante años, paciente y precisa, conocida por no pestañear en los juzgados. Le expliqué la situación. Me dijo lo que necesitábamos. Durante las siguientes 6 semanas, seguí manejando a Louisville 3 veces por semana. No podía entrar al hospital, Alex había cerrado esa puerta, pero podía llamar a mi mamá, y lo hacía, y algunos días contestaba y sonaba como ella misma, y otros días sonaba como si estuviera leyendo un guión que alguien le había entregado. Guardé esos mensajes de voz. Los guardé todos. David trabajó con los documentos. La abogada de sucesiones presentó una petición ante el defensor de pacientes del hospital que finalmente, después de 2 semanas y una revisión formal, logró que me devolvieran el acceso a la lista de visitantes, con base en que ninguna directiva documentada del paciente había sido realmente archivada, y que el cambio había sido hecho unilateralmente por el representante sin autorización escrita de mi mamá. El equipo de gestión de riesgos del hospital registró la irregularidad en sus propios archivos. Guardé una copia de esa anotación. Cuando finalmente me dejaron entrar al cuarto de mi mamá, lloró. Ese fue el momento en que entendí la forma completa de lo que él había hecho. Dijo, pensé que habías dejado de venir. Le dije que el primer día había estado 2 horas en el estacionamiento. Ella no lo sabía. Le habían dicho que yo no había aparecido. Le tomé la mano y no dije nada más sobre el tema en ese cuarto. Solo tenía una oportunidad y no la iba a desperdiciar en una cama de hospital. El cumpleaños número 60 de mi mamá caía en noviembre. Ella había insistido durante meses, incluso a través del tratamiento, en que quería una cena, una de verdad, en el restaurante italiano del lado este de Louisville al que había ido durante 20 años. Alex, naturalmente, se había ofrecido a organizarla. Había reservado el salón privado. Había invitado a mi tía, a la amiga más antigua de mi mamá, Julie, a mi primo y a 2 vecinas de mi mamá. No me había avisado a mí. Me enteré por Julie, quien había asumido que yo ya sabía. Confirmé con Julie que estaría ahí. No le avisé a Alex.
Llamé a David y a la abogada de sucesiones. La abogada había terminado de revisar los documentos. También había descubierto en el curso de su investigación algo que Alex no sabía que ella sabía: la iglesia comunitaria donde Alex formaba parte de la junta financiera, un puesto que había ocupado durante 9 años y que había usado, ahora lo entendíamos, como fuente secundaria de autoridad financiera legitimada que impresionaba a mi mamá. Ya tenía programada una auditoría financiera externa para el mes siguiente. Los auditores habían sido contratados antes de que todo esto saliera a la luz. La auditoría era rutinaria. Iba a encontrar lo que iba a encontrar, independientemente de cualquier cosa que nosotras hiciéramos. Alex no sabía que se aproximaba. La abogada de sucesiones también había redactado, a solicitud de mi mamá que había escuchado todo lo que le conté en ese cuarto del hospital 3 semanas antes, que se había quedado muy quieta y luego me había pedido que le consiguiera una abogada, un testamento actualizado. Mi mamá lo había firmado. La abogada lo tenía. Imprimí los estados de cuenta bancarios relevantes. David había preparado un documento de resumen limpio, 4 páginas, cifras resaltadas, fechas en secuencia, el rastro hecho legible para alguien que no es contador. Lo metí todo en una carpeta manila. Manejé al restaurante. Llegué 10 minutos antes. Mi mamá ya estaba ahí, en el centro de la mesa, con el suéter azul que le gustaba. Se veía cansada pero presente. Me miró cuando entré y sus hombros bajaron como 1 centímetro. Julie estaba ahí, acomodando su bolsa. Mi tía estaba al fondo. Alex todavía no había llegado. Me senté 2 lugares de mi mamá. Puse la carpeta en la silla vacía de mi lado y pedí agua. Alex llegó 7 minutos después con 2 botellas de vino y una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Me vio y la sonrisa se reconfiguró, se tensó ligeramente en las orillas, pero se mantuvo. Puso el vino sobre la mesa y dijo, con la soltura de alguien que jamás ha considerado que un cuarto podría no estar de su lado: Emily. No creí que fueras a venir. No me perdería el cumpleaños de mamá, dije. Se sentó. Sirvió el vino. Hizo un brindis. Mi mamá lo observaba de la misma manera en que yo lo había observado durante años, con la paciencia practicada de alguien que espera el momento correcto. Estábamos a la mitad del plato fuerte cuando David entró. Traía saco. Traía una segunda carpeta. Alex lo miró y dijo, disculpe, ¿en qué le puedo ayudar? Y David dijo, soy contador forense. He estado trabajando con Emily y con la abogada de sucesiones de su madre. Puso la carpeta sobre la mesa frente a Alex. Miró cada rostro en el cuarto antes de decir otra palabra: mi tía, Julie, el primo, las 2 vecinas. Dejó que el silencio se asentara. Alex miró la carpeta. Me miró a mí. Emily, dijo, con su voz bajando al registro que había escuchado 1000 veces, el registro que precedía a estás haciendo lo de las conspiraciones otra vez. Dijo, no sé qué crees que encontraste, pero eres propensa a ver conspiraciones donde hay malentendidos. Había estado esperando esa frase durante 6 años. Le escuché aterrizar en el cuarto, y observé la cara de mi tía, y observé la cara de Julie, y observé la cara de mi mamá, y dije, muy en voz baja, abre la carpeta. No se movió. David la abrió por él, la giró para que diera a la mesa y dijo, $142,000. 4 años. 17 transacciones separadas. Cada una por debajo del umbral de revisión automática. Hizo una pausa. También hay discrepancias en la cuenta de la iglesia que una firma auditora va a encontrar en aproximadamente 30 días, con o sin esta conversación. La mesa estaba muy callada. Observé a Alex observar el cuarto. Miró a mi tía. Ella desvió la vista. Miró a Julie. Ella tenía la mano sobre la boca. Miró a mi primo, que se había puesto del color del mantel. Miró a mi mamá. Mi mamá dijo, Alex, quiero que te vayas de mi cena de cumpleaños. Lo intentó. Dijo su nombre con la voz que siempre había funcionado antes. Ella dijo, le dijiste a mi hija que no estaba en mi lista. Me dijiste que ella había dejado de venir. Quiero que te vayas. Se fue. Tumbó su copa de vino al levantarse y no se detuvo a enderezarla. La abogada de sucesiones no estaba en la cena, no necesitaba estar, y yo no había querido que se sintiera como un procedimiento legal mientras mi mamá intentaba comer su pasta de cumpleaños, pero sí estuvo en el funeral 5 semanas después. Mi mamá murió un domingo por la mañana en diciembre, en el hospital, conmigo en el cuarto y sin que el nombre de nadie más en ninguna lista bloqueara la puerta. En el servicio, después del elogio fúnebre, la abogada se puso de pie y dijo que había un asunto del patrimonio de mi mamá que debía atenderse, que mi mamá había ejecutado un testamento actualizado en octubre en presencia de 2 testigos y un notario, y que había pedido que se leyera en el servicio porque, en sus propias palabras escritas en el documento, quiero que mi hija lo escuche con todos presentes para que no haya lugar para reinterpretaciones después. El testamento me dejaba todo a mí.
Incluía una cláusula específica revocando cualquier poder financiero o autoridad de representación previamente otorgado a Alex, y una nota, no vinculante legalmente, pero preservada, que decía que ella no había entendido el alcance de lo que él había hecho hasta que su hija se lo mostró, y que sentía que le había tomado tanto tiempo ver con claridad. Alex no estuvo en el funeral. Su hermana sí. Me encontró después en el estacionamiento y me dijo, lo siento. Lo siento por todo. Le agradecí. No tenía nada más que decirle. La auditoría de la iglesia ocurrió en enero. Los auditores encontraron $31,000 en transferencias sin explicación del fondo de construcción durante un periodo de 9 años. Alex fue removido de la junta y los hallazgos fueron referidos al fiscal del condado. Su pareja actual, llevaban 2 años juntos, se mudó del departamento que compartían la semana en que la historia de la iglesia salió en el periódico local. Su hermano, que había sido una de las personas que se rió de la versión de mi tía de propensa a ver conspiraciones, me mandó un correo en febrero que decía solo, debí haberte escuchado. No respondí. El caso civil por los $142,000 sigue en curso. La abogada de sucesiones espera un acuerdo. No estoy esperando a que llegue ese momento para sentirme en paz. Guardé la carpeta. Guardo todas mis carpetas. Siempre lo he hecho. Eso no es una conspiración. Es simplemente lo que hace la gente precavida cuando entiende, final y completamente, que nadie más va a documentar la verdad por ella. El suéter azul de mi mamá está doblado en la silla de mi cuarto. No lo he movido. No creo que necesite hacerlo todavía.